no entran en esta segunda parte. Vamos a poner a grabar nuevamente. Pancho, ¿podés poner a grabar? Porque yo no sé. Sí, sí, Dos, no sé acoplar dos. Siempre subo la de la primera hora, pero no la de la segunda, por favor. bien. ¿Puede ser, Pancho? Sí, no hay problema. Yo ya grabé la parte anterior y ahora estoy grabando esta ya. Bárbaro. Vos después la subís entonces al Facebook. Sí, Bárbaro. sí, sí. Gracias, querido. Muy bien. Entonces, la búsqueda del ARG como ese principio a partir del cual se dan todas las cosas, con lo cual vuelve nuestro concepto de tapanta de todas las cosas. Entonces, Tales dirá que es el agua o lo húmedo el principio de todas las cosas. Anaximandro dirá que es el apeiron, to apeiron, esto es lo infinito, lo ilimitado, y Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, dirá que es el aire. De modo tal que, como podemos ver, en el primer caso y en el último, en el caso de Tales y en el caso de Anaxímenes, eligen como elemento material, por eso también se los denomina materialistas, como elemento material, primero, a partir del cual nacen todas las cosas, un elemento determinado. Para Tales el agua, para Anaxímenes el aire. Mientras que para Anaximandro, el del medio cronológicamente, Anaximandro es discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes, no opta por uno de los elementos determinados de la naturaleza, no lo hace coincidir con un elemento determinado de la naturaleza, sino que sostiene un elemento indeterminado como es el apeiron. ¿Mm? Apeiron, lo sin límite. Pancho, ¿querías decir algo, querido? ¿Sí? No, no, gracias. Perdóname, querido. Se había puesto en amarillo. Muy bien. Podemos ¿Podías hablar repetir el nombre de... de los tres, ¿Podías ¿cómo repetir no? el último nombre? Sí, Sí, mejor. repito el nombre de los tres. Tales, como suena, sin H, Tales, Anaximandro, con X, y Anaxímenes, también con X. Bien, cada uno va a dar una explicación también de cómo nacen las cosas, ¿no? Y podemos pensar que esas explicaciones pueden resultar rudimentarias, pueden resultar muy elementales, pero a nosotros lo que nos interesa es que están alejadas de la dramática divina, están alejadas de cualquier explicación mítica, de cualquier explicación mágico-religiosa. Bien, me alcanza con esto para los jónicos. Yo voy a colgar un material de lectura y un material mío, una conferencia mía que se llama Anaximandro y la nueva imagen del mundo. Voy a colgar eso y voy a colgar del texto de Guibert d'Abolio, que ustedes ya tienen una parte,
voy a colgar 2 más, porque vamos a dar también en este segmento de la clase, vamos a entrar en el periodo antropológico. Antes de entrar en el periodo antropológico y antes de que por X motivo se desconecten personas, quiero decir que el lunes no hay clases porque es feriado nacional. Por lo tanto, nos volvemos a ver el 19 de octubre, que es el día del recuperatorio. De los parciales que yo he corregido, no hay gente que vaya al recuperatorio. Veremos todos estos que tienen que seguir entrando. Pero el lunes que viene no hay. Vamos entonces al periodo antropológico, vamos entonces a el siglo V antes de Cristo, fundamentalmente a lo que se denomina la Grecia clásica. Como su nombre lo indica, anthropos, logos, vamos a escribirlo para el que lo quiere, anthropos, logos, con TH, anthropos, acá se los estoy transliterando. Entonces, aquí lo tenemos, anthropos, logos, así como teníamos entonces creo que lo mostré poco, perdón, anthropos, logos, saber, estudio, disciplina sobre el ser humano. Bien, se van a dar ciertos sí, bien escrito, Anita, muy bien, anthropos, logos, bien para todos en el chat. Así como antes teníamos una preocupación por el cosmos, ahora, o por la naturaleza, ahora tenemos una preocupación por el existente humano, tenemos una preocupación por el ser humano, fundamentalmente porque se ha consolidado en este siglo V lo que venía consolidándose, cristalizándose, que es la polis. Esto es la ciudad. El advenimiento de la polis, el advenimiento de la ciudad, data de finales del siglo VIII, principios del siglo VII, pero la eclosión de la ciudad, la cristalización de la ciudad, lo que se llama la ciudad clásica, lo que se llama la Atenas clásica, se produce en el siglo V antes de Cristo. Por otra parte, si estamos siguiendo la clase, lo que se produce también es un desplazamiento geográfico, porque la escuela de Mileto se da en las colonias griegas del Asia Menor, que corresponde al actual territorio de Turquía. En el siglo V, la filosofía se desplaza hacia Atenas, propiamente dicha, donde después encontraremos los dos grandes sistemas, el platónico y el aristotélico. En Atenas, la cuna de la filosofía,
una vez que se ha desplazado de aquel comienzo en las colonias griegas del Asia Menor, esto es, repito, el actual territorio de Turquía. La preocupación va a ser entonces, en este siglo V, las relaciones fundamentales entre el hombre y la polis, el hombre y la ciudad, va a ser la constitución del polites, tal cual suena, y esa constitución del polites, que será la gran preocupación platónica que nosotros vamos a ver en su momento, tiene que ver con la constitución del ciudadano, de aquel habitante de la polis. Entiéndase que ciudadano no es cualquiera, ciudadanos son los varones libres, nacidos libres, de cuna libre, portadores de derecho. Por lo tanto, quedan excluidos de la ciudadanía política las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Además, este siglo V va a ser un siglo que se va a ver atravesado por la disputa entre Anita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me querés hacer una pregunta? ¿Que abriste el micrófono? No, se abrió solo, profe. Estoy Perdóname. escribiendo y se choqué algo. Perdóname, querida. Profesor, disculpe, quiero hacerle una consulta. Susana. El surgimiento de la polis, ¿tiene relación con las concepciones presocráticas? Sí. Es decir, con el... Sí. Ajá. Sí. No, creo que no lo ubicamos hoy, sí lo habíamos ubicado cuando dimos la periodización, pero no lo habíamos ubicado hoy, que los presocráticos se desarrollan a lo largo del siglo VI antes de Cristo. Y ese es momento de consolidación de la polis. Perfecto. Bueno. Bien. Muchas gracias. De nada, querida. Decía entonces que el siglo V se va a ver fundamentalmente caracterizado por una disputa histórica entre Sócrates y los sofistas. Tenemos que pintar entonces brevemente a Sócrates y pintar brevemente a los sofistas. Los sofistas eran maestros pagos de filosofía, obedecían a una demanda política porque hay en esta consolidación de la polis del siglo V un elemento de extraordinaria importancia que es la palabra. La palabra se convierte en la herramienta política por excelencia. La palabra se convierte en un instrumento político. La palabra se convierte en un instrumento, el logos, y ahora estoy usando logos como palabra, como discurso. Esa palabra se convierte en una herramienta para convencer al otro. Por lo tanto, hay algo agonístico en la palabra, algo que tiene que ver con la idea de combate. Se lucha por la palabra, se lucha por pronunciar las mejores palabras, los mejores discursos, aquellos que convencen al auditorio. Fíjense el verbo que estoy utilizando, convencer,
vencer al otro en la disputa verbal, y los sofistas vienen a ocupar en este espacio un lugar protagónico porque son los primeros maestros de retórica y los primeros maestros de cultura general, porque para dirigirse al auditorio hace falta esa doble convergencia que la sofística otorgaba. Esto es cultura general más el arte del bien decir o del buen decir. Eran profesores itinerantes porque había una gran necesidad de ellos, incluso vinculado con la pregunta de Susana, ya se los encuentra en las colonias griegas del Asia Menor, porque los señores jonios, de Jonia precisamente, utilizan sus servicios y pagan por esas lecciones de filosofía. Sócrates va a representar otro modelo de hacer filosofía. Sócrates se opone a la actitud de los sofistas, fundamentalmente porque considera o acusa a los sofistas de tener un discurso relativista, en el sentido de acomodar el discurso desde una dimensión pragmática. No habría entonces un concepto de justicia universal, por ejemplo, no habría un concepto de belleza universal, que es lo que Sócrates estaría buscando, sino un concepto acomodado a las circunstancias, a las necesidades de la circunstancia y de la coyuntura. Esto para Sócrates va a representar un verdadero daño para la ciudad. Fundamentalmente la tensión, entonces, es entre un discurso universal, que es el que estaría propiciando Sócrates a través de la búsqueda del concepto universal, que es la justicia, no la justicia para mí, la justicia para Pancho, la justicia para Ana o para Tiara, justicias a la medida del hombre, sino una justicia que tenga un valor universal. Esto se opone precisamente a la prédica sofística, que trabajan fundamentalmente en la coyuntura política, y la coyuntura política no trabaja habitualmente con universalidades. Hay actualmente un fuerte retorno a los sofistas para analizar las características entre la importancia de los sofistas y la democracia, y las democracias contemporáneas inclusive. Ahora bien, ¿por qué Sócrates representa el ideal del ciudadano en este siglo V? Va a representar para Platón, por ejemplo, que será quien veamos más adelante, ¿por qué representa el ideal del ciudadano? Fundamentalmente porque
es considerado el hombre de la calocagatía. Ya lo voy a poner antes de que se suiciden. Bien, acá. No anda muy bien mi lapicera. Calocagatía. Bien. Tenemos. No se ve. ¿Podría subir un poco la hoja? Ahí está. Ahora. ¿Cómo andamos ahora? Ahora sí, profe. Bien. Calocagatía. La primera palabra o la primera parte de la palabra kalos es bello. La K que hay acá alude a I, ahí, y agatos, acá agatía, es bueno. Vale decir bello y bueno. Calocagatía. Y todo esto, calocagatía, significa noble. No noble en el sentido de una clase social, sino noble por la naturaleza misma de la persona. Sócrates es noble porque vive su vida conforme a lo bello, kalos, y a lo bueno, agatos. En ese sentido, es noble, no porque pertenezca a la nobleza. Sócrates aparece como un tecnites, nueva palabra que incorporamos. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Las que quieras, déjame escribir un minutito y ya te escucho. Bueno. Ya. Acá está la palabra. Acá hay tecnites. Y esto quiere decir artesano. Sócrates es un artesano de su propia vida. Un artista que modela su vida según lo bello y lo bueno. Estéfano, decime, querido. No, lo que quería saber es que dice que Sócrates vive su vida de acuerdo a lo bello y bueno. ¿Cuál Sí. sería el concepto de bello y bueno? Bien. Fundamentalmente viviendo para trabajar sobre su alma, para liberar su alma de todo el peso de los deseos, de todo el peso de lo superfluo, de todo el peso de la apetencia por la riqueza, por los honores. Sócrates considera que tiene una misión otorgada por el oráculo de Delfos, no importa esto, y la misión es precisamente transmitir estos valores de lo bello y de lo bueno a la juventud ateniense. Su tarea es una tarea aguijoneante,
como un aguijón que permanentemente está zumbando para que los jóvenes se hagan cargo de sí mismos. Sócrates es precisamente aquel que va a representar el ejemplo de dos elementos que nosotros vimos a propósito de Jaspers. Yo dije, esto no está en Jaspers, esto es griego, esto lo vamos a recuperar. Me estoy refiriendo al concepto de epimeleia y de epistrofe. Sócrates enseña ambos conceptos complementarios. Lo bello y lo bueno, para seguir con la pregunta de Estéfano, está en este retorno a uno mismo, en este giro, en esta vuelta sobre uno mismo, para atenderse, para cuidarse, para hacerse cargo y devenir un sujeto noble, en el sentido de la nobleza que les he explicado. En última instancia, se trata de devenir un sujeto dueño de uno mismo. Esto lo vamos a ver en Platón también, que hereda de su maestro estas reflexiones de carácter antropológico. Bien, vamos a dejar acá el encuentro, faltan unos pocos minutos, porque el próximo material sería Platón y no voy a entrar en Platón. Entonces, volviendo a lo que hemos hecho hoy, abren los micrófonos para ver si hay preguntas, para ver si hay intervenciones, etcétera, etcétera. Analizamos el periodo cosmológico, fuimos a la escuela de Mileto, a los milesios, a los naturalistas, a los jónicos, son los mismos, a los físicos, y allí vimos cómo el objeto de estudio era la physis, era la naturaleza. Vimos entonces que a nivel de la búsqueda de la arjé, del principio o del fundamento, cada uno de los pensadores buscaba un elemento. El agua para Tales, el apeiron para Anaximandro, el aire para Anaxímenes. Esto en el siglo VI antes de Cristo. Tecnites, te lo digo yo, está bien escrito, Tiara, de Tiara, sí, Tiara es el nombre, está bien escrito y quiere decir, querida, artesano. Luego pasamos al periodo antropológico y ahí vimos en qué sentido el objeto de estudio se desplaza del cosmos al anthropos, del universo al hombre, y también un desplazamiento geográfico de la filosofía que pasa de las colonias griegas del Asia Menor, donde nace, a Atenas, donde sigue su esplendor,
donde sigue su periodo de sistematización. Y lo que vimos en ese siglo V sí lo podemos, sí, un comentario, si lo podemos vincular, muy bien, alguien preguntó si podemos vincular Sócrates con el tercer origen de la filosofía de Jaspers e incluso con los estoicos, pone ahora Gabriel, y le digo a los dos que sí. ¿Por qué? Porque para Sócrates el aprender a vivir es el aprender a morir. Él muere en condiciones muy particulares. No sé si en alguna de las comisiones de trabajos prácticos se ha visto la apología de Sócrates. Háganme así, por favor, si la han visto en alguna de los prácticos. Bien, bien, gracias, Gianina. Entonces saben en el contexto en el que muere Sócrates, por lo tanto, aprender a vivir según lo bello y lo bueno es también aprender a morir. Bueno, chicos, ahora sí que se está terminando. Entonces, importantísimo, por favor, todos los medios son pocos. El WhatsApp, no me acuerdo cómo se llama esto que tenemos, el canal de YouTube, la página, todo para avisarle a ese grupo de compañeros. Yo tengo detectados unos 8 o 9 que están subiendo al aula virtual, que vuelvan a enviar el trabajo porque no sé entrar al aula virtual. Para eso di mi mail. Van a recibir el audio de la clase, van a recibir textos nuevos de esto que se ha visto hoy y van a recibir en forma de un archivo las notas del parcial. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en los minutos que quedan? Lo que yo quería saber, para que me termine de quedar claro, la cuestión de Sócrates y los sofistas, ¿es un debate, es una disputa? Es un debate filosófico que ocupa la totalidad del siglo V, que tiene que ver fundamentalmente con la tensión entre la universalidad que pretende Sócrates y el relativismo propio de la postura sofística. Bien, perfecto. Bueno, mis queridos, les dejo un beso muy grande. Cuídense mucho. Alfonsina, te hago una pregunta. Soy Maca. ¿A mí? ¿Cómo estás? Quería saber para... ¿Alguien me quiere hacer una pregunta a mí? De la edición de temas. O sea... No. Van a asignar directamente qué tema tiene que hacer cada el lunes Bien, que viene buenísimo. entonces no tenemos, porque es feriado nacional. Nos volvemos a encontrar el lunes 19 y otra cosa y es que tendrán, grabé, como siempre, colgada grabé. el código de la reunión que no hoy, tuyo, hoy mismo la programo. Un beso grande para todos y hasta dentro de 15 días. Buenísimo, ¿no? Chau, queridos. Chao, profe, gracias. Chau, queridos.